ya se lo decía yo en nuestro primer resumen, ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que varias organizaciones delictivas de México, cárteles, serán designados como organizaciones terroristas internacionales a partir del día de hoy. Y ha habido pues muchas interpretaciones sobre qué significa estar en esa lista y vamos a tratar de precisarlo platicando con Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa. Muy bien, Pascal, buen día y buen día a tu audiencia. Una disculpa por los problemas de No, no hay comunicación. problema. Oye, pues, ¿qué significa? Estaba yo tratando de contextualizar esto, pero bueno, el experto eres tú y nos gustaría conocer tu punto de vista. ¿Qué significa estar en esa lista? Mira, básicamente es una designación política que le pone mucha presión al país donde residen las organizaciones calificadas como terroristas para que coopere en la lucha contra esas organizaciones. Eso en primer lugar, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo en cuenta, pero en términos prácticos, la declaración de terroristas le da al gobierno de Estados Unidos instrumentos legales poderosos para tratar de frenar los apoyos logísticos y financieros Ujú. de esas organizaciones. No le da permiso para operaciones militares fuera de su territorio. O sea, no quiere decir, por ejemplo, que a partir de la declaración que entra en vigor hoy, que Estados Unidos pueda lanzar misiles desde los drones. Eso Ujú. no está autorizado junto con la declaratoria de terrorismo de estas Como ayer organizaciones. dijo Musk, ¿no? Que Musk equivocadamente dijo que eso significaba. Perdón, Eh, Elon Musk, pues sí, sí, pero pues eso no es lo que dice las dos leyes sobre las que se basan las declaraciones de terrorista. sí. Entonces, digo, de hecho, lo que pasa es que en Estados Unidos hay un sector duro de funcionarios del gobierno de Trump, de Elon Musk y varios de su gabinete de seguridad que quieren esta opción militar unilateral como medio para tratar de combatir a las organizaciones, lo cual pues uno lo entiende dentro de la visión simple maniquea que tienen ellos de México, pero que en términos prácticos es poco eficaz para solucionar el problema. Porque, por ejemplo, mira, se dio a conocer que el New York Times que hay sobrevuelos de drones de la CIA Ujú. localizando laboratorios de fentanilo. Pero el mismo New York Times nos informa que muchos laboratorios de fentanilo operan en las cocinas de casas normales en los barrios de Culiacán. Ujú. Entonces, ¿cómo van a detectar qué cocina tiene los precursores químicos y en donde se esté fabricando fentanilo? ¿Y qué van a aventar bombas en los barrios de Culiacán y matar civiles? No creo que esa sea la opción. Ujú. No, de hecho, lo que quieren es tratar de frenar el financiamiento de estas organizaciones, pero aquí lo que no queda claro, Ujú. digo, porque sí es un instrumento poderoso financieramente, porque todas las empresas o personas que eventualmente puedan estar apoyando a los 6 carteles que declararon como terroristas, Sí. tendrían que informar al gobierno de Estados Unidos, al Departamento del Tesoro, por ejemplo, un banco de que tiene una cuenta desde Ujú. donde sale financiamiento para Ya, Jalisco Nueva Guillermo, Generación. permíteme que Pero te el interrumpa, problema perdón. está en que se den cuenta de eso los Sí. bancos o de que, por ejemplo, decidan qué es la colaboración con un cártel Sí. terrorista, porque podríamos estar en el supuesto de que una empresa que es extorsionada por uno de estos carteles Ujú. incurre en el delito de financiarlos. Ya.
y lo Guillermo, hace permíteme que te interrumpa. Tengo que involuntariamente. hacer aquí una pausa obligada y regresamos para seguir conversando, si eres tan Sí, amable. con gusto. Volvemos enseguida. Agradezco mucho a Guillermo Valdés que me haya esperado para continuar esta conversación. Guillermo, ¿hay algo en estas leyes y en los hechos, en la publicación de esta lista y la inclusión de 6 organizaciones mexicanas que represente una violación a la soberanía de México? No, hasta el momento no. O sea, mientras no se decidan hacer acciones militares unilaterales, no hay violación a la soberanía nacional. Uh-huh. Y mira, aquí lo que hay que ser claro, digo, pues la experiencia que conocemos que nos puede ayudar a entender esto, hace varios años, 2 organizaciones que producen cocaína en Colombia fueron declaradas organizaciones terroristas, Uh-huh. las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Y no pasó gran cosa, o sea, no hubo ninguna operación militar de Estados Unidos contra esas organizaciones, estuvieron tratándolas de combatir por la vía financiera. Uh-huh. Ahora, es distinto el caso porque ahora tenemos una presión muy fuerte política, que es lo que te comentaba, que es básicamente un instrumento de presión política sobre los gobiernos locales, Uh-huh. para que haya acciones a combatir en el territorio mexicano, y entonces lo previsible y sensato sería que buscaran algún acuerdo el gobierno de Estados Unidos y el mexicano para hacer una estrategia conjunta contra los carteles. Pero pues dada la radicalidad de algunos miembros del gobierno de Trump, no habría que descartar por completo, aunque yo lo veo poco probable, acciones militares unilaterales, Uh-huh. ¿no? Y algo significa, hablando de ese ángulo político que mencionas, que esto ya entre en vigor pues el mismo día en que van a suceder conversaciones en Washington entre Marcelo Ebrard, Omar García Harfuch y sus contrapartes estadounidenses. Así es, aquí la cuestión, pues habrá que esperar qué es lo que empiezan a negociar y cómo quiere el Gabinete de Seguridad de Estados Unidos intervenir en México para que se ataque frontalmente a las organizaciones. Y ahí hay un punto muy sensible. Yo creo que Omar García Harfuch y la misma presidenta Sheinbaum no tendrían ninguna objeción a que hubiera colaboración de inteligencia y con toda esta tecnología que tiene Estados Unidos para perseguir al Mencho y a las estructuras logísticas y militares de Sinaloa o del Golfo, de Noreste, de los 6 carteles. Uh-huh. El tema delicado va a ser si desde Estados Unidos se solicita que haya acciones contra los políticos que protegen a las organizaciones del narco. Y entonces es ahí donde vamos a ver, pues pudiera haber conflicto. Uh-huh. Déjame pasar al tema de los drones, porque ayer mencionaba la presidenta que, bueno, no hay nada raro en esto, es parte de la colaboración entre los dos gobiernos y además, pues son vuelos que existen desde hace muchos años. ¿Desde cuándo ha utilizado Estados Unidos, que tú sepas, este tipo de dron sobre territorio mexicano para obtener información de inteligencia respecto, vamos a decir, en concreto respecto de los cárteles de la droga? Sí, mira, en 2011 el gobierno del presidente Calderón y el gobierno de Estados Unidos llegaron a un acuerdo como parte de esta colaboración del uso de drones para la generación de información e inteligencia. Uh-huh. Pero el acuerdo incluía que un operador mexicano estuviera en el centro de comando de los drones. Uh-huh. Y ese acuerdo funcionó 2011 y 2012 con la colaboración y la presencia de funcionarios de la entonces Policía Federal en el centro de mando de donde volaban estos drones. Ese proyecto se acabó con el gobierno de Peña Nieto Uh-huh. y ya no sé si se renovó en época de López Obrador, pero en el caso concreto nosotros los utilizamos
cuando estábamos persiguiendo para desmantelar al cártel de los Zetas. Ujú. Y efectivamente había un funcionario de la Policía Federal ahí. Así es, Ujú. sí, exactamente. Había un funcionario de la policía que incluso llegó a manejar estos drones. Ah. ¿Era alguien de alto nivel o era más bien alguien No, especializado? era personal técnico, porque Oh, ahí lo que necesitas es claro. personal técnico que iba, o sea, lo que se acordaba era cuáles eran los objetivos que se estaban buscando, Ujú. qué objetivo tenía el vuelo, y entonces a las áreas operativas donde se manejan y se despachan los drones, Sí. les llegaban las instrucciones que se establecían Ujú. conjuntamente en un centro de fusión de inteligencia. Sí. Ahí se tomaban las decisiones y desde ahí se ordenaban los operativos de estos vuelos. Pues muy interesante conocer este dato, Guillermo, y te agradezco, como siempre, que nos tomes la llamada para conversar. Al contrario, Pascal, que tengan buenos días. Igualmente, gracias. Guillermo Valdés, exdirector del CISEN.